Buen día compañeros, licenciado. A mí me tocó exponer lo que es el procedimiento abreviado. Como ya es de conocimiento de nosotros, el procedimiento abreviado, como su nombre lo indica, trata de aplicar la celeridad en el proceso penal y en el sentido es la facultad del Ministerio Público solicitarlo al juez cuando estime suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta. Es requisito indispensable, lógicamente, que haya una aceptación del hecho por parte del imputado y conforme a acuerdo con el abogado defensor. Nos dice que el procedimiento especial es donde el debate es sustituido por una audiencia entre el juez de primera instancia en el cual debe regir los principios del debate. Asimismo, el procedimiento abreviado se puede aplicar por cualquier delito y no se debe confundir el procedimiento abreviado con el criterio de oportunidad o la suspensión. El procedimiento abreviado nos va a conducir a una sentencia con todos sus efectos. Dicho de esa forma, es una institución procesal que mediante la eliminación de la fase del juicio oral y el previo cumplimiento de los presupuestos previstos en la ley permite el pronto juzgamiento del conflicto penal sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional competente. La naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica está basada en el procedimiento abreviado, que es hacer un juicio resumido, rápido y sin mayores complicaciones, y que en el proceso es el mismo juez contralor. En este caso es el que resuelve la situación jurídica de un sindicado, dictando para el efecto una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, y ubican el proceso abreviado, cuya naturaleza está dentro de los procesos institucionalizados como de desjudicialización. Asimismo, se le considera que por ser el Estado quien tiene la titularidad de ius puniendi, cuya finalidad es la protección de la sociedad y por consiguiente el mantenimiento de la paz social, se le ubica como de naturaleza del derecho público, por la razón que en el procedimiento abreviado, si bien es cierto, se descongestiona los procesos en el tribunal de sentencia, evitando la celebración de juicios orales públicos, pero viene a congestionar el trabajo del juez contralor, por la razón que en este caso que tiene que emitir la sentencia respectiva y remitirla al juez de ejecución, quien al mismo tiempo aumenta su volumen de control de procesos de ejecución. Asimismo, el código no ubica el procedimiento entre las formas de desjudicialización, sino como un procedimiento específico. Entonces, se dice que el procedimiento abreviado pertenece al derecho público, puesto que en el proceso penal, en cuanto supone el ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado, es derecho público. Por consiguiente, el procedimiento especial abreviado, como es la aplicación de la ley penal al caso concreto, es eminentemente de naturaleza jurídica pública. El procedimiento abreviado procede en los siguientes casos. Como inciso 1 tenemos por delito de cierta significación social que ameriten la imposición de una pena pecuniaria o de una pena privativa de libertad que no exceda de 5 años o las dos sanciones al mismo tiempo. Como inciso 2 tenemos la determinación del Ministerio Público para la utilización del procedimiento abreviado y la aceptación del imputado y la de su abogado defensor. Como punto 3 tenemos la formulación de la acusación previa audiencia al acusado, solicitando la abreviación del proceso al juez de primera instancia para que decida si acepta o no
este procedimiento. Y como inciso 4 tenemos la sentencia condenatoria o absolutoria dictada por el juez de primera instancia que controla la investigación. Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación de acuerdo a lo señalado en el artículo 405 del Código Procesal Penal guatemalteco. Dentro de las características principales del procedimiento abreviado se encuentran, como inciso 1 tenemos que es el único caso en el que el juez de primera instancia que controla la investigación dicta sentencia. Además, el juez está facultado para suspender o no la ejecución de la pena privativa de libertad o hacer efectiva la multa. Asimismo, podrá imponer las medidas de seguridad previstas en la ley cuando se consideren índices de peligrosidad social. Como punto 2, como se establece en el artículo 464 del Código Procesal Penal, no precisa el consentimiento del querellante. Y como inciso 3, tal y como nombre lo indica, se concreta en pocas fases en el proceso penal, situación que favorece a la justicia pronta y cumplida. Para poder llevar un caso a procedimiento abreviado es necesario considerar como punto 1 que el Ministerio Público estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no superior a 5 años o cualquier otra pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta. Como punto 2 tenemos que el imputado y su defensor admitan los hechos descritos en la acusación y su grado de participación. En este punto vale señalar que la admisión de los hechos y su participación no implican una admisión de culpabilidad, y es por ello que los hechos contenidos en la acusación deben probarse en el debate. De lo contrario, el juez puede dictar una sentencia absolutoria. Y como punto 3 tenemos que acepten que el proceso se lleve por la vía del procedimiento abreviado. Los efectos se pueden dar de la siguiente manera. Como punto 1, la admisión del procedimiento abreviado da lugar a una audiencia en el que el tribunal debe escuchar a las partes. Eso está contenido en el artículo 465 del Código Procesal Penal guatemalteco. Como punto 2 tenemos la única oportunidad para dictar sentencia será en la audiencia mencionada. Eso está también en el artículo 465 del Código Procesal Penal guatemalteco. Como punto 3 tenemos que la acción civil no se discute, ya que esta se analiza en la vía civil. Esto también está en el artículo 466 del Código Procesal Penal. Y como inciso 4 tenemos que si el juez condena al imputado y se dan los requisitos para ello, es decir, la pena impuesta no sobrepase los 5 años y la condena no sea por hurto y robo, puede conmutar la pena según el artículo 50 del Código Penal. Y como inciso 5 tenemos que si el juez condena al imputado con una pena que no exceda de 3 años de prisión y este no haya sido condenado antes por delito doloso, puede otorgar la suspensión condicional de la pena. El momento procesal oportuno para solicitar el procedimiento abreviado es con la formulación de la acusación, en el cual el fiscal solicita que el asunto se resuelva en las vías de ese procedimiento. El manual del fiscal indica que el procedimiento abreviado se iniciará una vez terminada la etapa preparatoria o de investigación con la presentación de la acusación del procedimiento abreviado.
Criterios de actuación. Los agentes fiscales utilizarán el procedimiento abreviado cuando, en punto 1, no se pueda promover el criterio de oportunidad ni la suspensión condicional de la persecución penal. El auxiliar fiscal deberá explicar al sindicado y a su abogado defensor con exactitud las consecuencias de la aplicación de esta medida, así como los alcances de la aceptación de la misma. La aceptación deberá contener la admisión de los hechos descritos en la solicitud, la admisión del grado de participación en el hecho y la aceptación de la vía propuesta, es decir, en este caso el procedimiento abreviado. Para una mejor orientación en la promoción de la medida, los fiscales entenderán que la admisión de los hechos por parte del imputado o su participación no significa admitir su culpabilidad, como lo dijimos anteriormente. Debido a que el acuerdo realizado entre el Ministerio Público, el imputado y su abogado defensor no extienden al querellante adhesivo, el fiscal deberá comunicarle su decisión a efecto que puedan oponerse a la medida. Los fiscales privilegiarán la aplicación del procedimiento abreviado en los siguientes casos. Como punto 1 tenemos el hurto agravado, excepto en los casos establecidos en los numerales 3 y 5 del artículo 247 del Código Penal, y también el robo, salvo a lo establecido en el apartado del criterio oportunidad referente al principio de mínima afectación al bien jurídico. Los problemas de la aplicación del procedimiento abreviado. Para los tribunales penales, la confesión del imputado hace que el debate sea innecesario, lo cual debe ser interpretado que se condene al imputado tan solo con base a su admisión de hechos, sino que el reconocimiento de los hechos reduce la necesidad de que estos sean probados en juicio oral, público y condenatorio. El procedimiento abreviado ha recibido muchas críticas, pues que se afirma que su aplicación viola el derecho de defensa. Se dice que en este proceso implica la condena sin juicio previo y que la confesión del imputado supone la firma de su sentencia. Sin embargo, la aceptación de los cargos no implica o no significa que tenga que dictarse una sentencia condenatoria, puesto que procede que los hechos acusados se refieren a una acción que no sea típica, antijurídica y punible. Recursos que se pueden interponer contra la sentencia dictada en el procedimiento abreviado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 405 del Código Procesal Penal, frente a la sentencia en procedimiento abreviado se puede recurrir en apelación y posteriormente a la casación. Si el juez de primera instancia, antes de producirse la audiencia, no admite la vía del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá recurrir en reposición. Sin embargo, si la audiencia se produjo y el juez no admitió la vía del procedimiento abreviado, no cabe ningún recurso. El recurso de apelación dice que la sentencia dictada en el procedimiento abreviado es apelable, buscando con este recurso que en el desarrollo del procedimiento se respete lo establecido por la ley, es decir, las normas que determinan el modo en que deben realizarse los actos, el tiempo, el lugar y en general todas aquellas normas que regulan la actividad de los sujetos procesales.
En el artículo 404 del Código Procesal Penal nos dice que son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia. También son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan en el procedimiento abreviado contenido dentro de los procesos especiales o procedimientos especiales del Código Procesal Penal guatemalteco, específicamente en el artículo 405. El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. Esto está estipulado en el artículo 406 del Código Procesal Penal. La apelación deberá interponerse por escrito dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida de este código. Esto está estipulado en el artículo 407 del Código Procesal Penal guatemalteco. Cuando se trate de apelación de sentencia por procedimiento abreviado, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente para que su apelante y demás partes expongan sus alegaciones. Podrá hacerlo también por escrito. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar y emitirá la sentencia que corresponda. Esto está en el artículo 411 del Código Procesal Penal guatemalteco. Está también el recurso de casación. El recurso de casación establecido en el Código Procesal Penal guatemalteco es un recurso limitado en sus motivos que puede plantearse ante la Corte Suprema de Justicia frente a algunos de los autos y sentencias que resuelvan recursos de apelación y apelación especial. Asimismo, este recurso cumple una función de unificación y de la jurisprudencia de las distintas salas de apelaciones. De acuerdo con el artículo 437 del Código Procesal Penal guatemalteco, procede el recurso de casación contra las sentencias u autos definitivos dictados en las salas de apelaciones. El recurso de casación podrá ser interpuesto por las partes. Puede ser de forma o de fondo. De forma, cuando verse sobre violaciones esenciales del procedimiento, y de fondo si se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente en las partes resolutorias de la sentencia o auto recurridos. El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días, dictada la resolución que lo motiva con expresión de los fundamentos legales que lo autorizan. La aplicación del procedimiento abreviado a hechos delictivos que no proceden. El procedimiento abreviado, como ya es de conocimiento de nosotros, es en el cual el debate es sustituido por una audiencia ante el juez de primera instancia, donde debe regir los principios del debate. Se trata de un procedimiento especial regulado en el Código Procesal Penal, mediante el cual faculta a las partes para variar el procedimiento ordinario y tomar acuerdos sobre los hechos y la pena a imponer para resolver la causa, procediendo en la etapa del juicio oral y público. El principio de la legalidad procesal determina que el Estado, a través del Ministerio Público, está obligado a perseguir todos los hechos ilícitos conocidos, y muchas veces se viola en virtud de no tener una noción clara en cuanto a la tipificación de delitos, aplicando el procedimiento
abreviado cuando debiere aplicarse el procedimiento común. El procedimiento abreviado, como su nombre lo indica, resume al máximo posible el proceso penal con el que favorece la aplicación de la justicia y beneficia al imputado. Desde luego le corresponde al juez de primera instancia decidir la procedencia o no de la solicitud que al respecto le presente el Ministerio Público y en su caso escuchar a las partes y dictar sentencia. El procedimiento abreviado beneficia al fiscal por cuanto le supone un trabajo menor que el de llevar un juicio en el procedimiento común. Por su parte, el imputado debe estar interesado en evitar la realización de un debate oral y público en su contra y agilizar la resolución de su caso. En estudios realizados se comprueba que el mayor beneficiado es el imputado, debido a que con la aplicación del procedimiento abreviado se le garantiza una pena no mayor a 5 años, siendo este uno de los requisitos esenciales para su aplicación. Muchas veces al aplicar el procedimiento abreviado se desnaturaliza su esencia, puesto que ha sido creado y concebido como un mecanismo de simplificación de la justicia penal guatemalteca aplicable a casos leves, es decir, a delitos que no afecten de gran manera los bienes jurídicos tutelados del Estado. De la misma manera no se han concebido con claridad los límites que deben respetarse al momento de su aplicación, generando arbitrariedad entre si el Estado protege más los bienes jurídicos tutelados o al delincuente, y en esto atenta contra el valor jurídico que deben de imperar el proceso penal. Se concluye que el ente más afectado es el agraviado, debido a que en la mayoría de casos estudiados no se restablecen los daños y perjuicios causados, y muchas veces los delitos que quedan en la impunidad al no darse una calificación correcta al hecho punible que se está juzgando. Según estudios en los municipios de La Democracia y en Huehuetenango, la mayor parte de los agraviados son de escasos recursos, y lo cual no pueden contratar un abogado y desconocen de las leyes, por lo que no se atreven a exigir los derechos que les corresponde. Por ello es considerado que el agraviado es una de las partes más afectadas del procedimiento abreviado. Quiero decir que el principio de legalidad es la regla de oro del derecho público, y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de derecho, pues en el poder tiene su fundamento y tiene los límites en la norma jurídica, pero a veces el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, viola algunas garantías constitucionales al aplicar el procedimiento abreviado cuando la calificación del hecho punible que se juzga es incorrecta, y se establece que algunos derechos violados son el derecho de justicia, el derecho a la seguridad y entre otros.